Buenos días nuevamente, los que se acaban de este, los que acaban de accesar a la sesión del día de hoy. Los saludo, espero se encuentren muy bien, espero que se esté yendo muy bien. Vamos a iniciar esta sesión. Desde ahorita les comento, va a ser una sesión larga. Vamos a analizar todo el tema de estructura atómica. Ustedes ya iniciaron, yo espero que la mayoría, o espero que todos, ya hayan iniciado o incluso ya hayan terminado. Por ahí ya algunos enviaron ya la actividad número 1 de esta segunda parcial, y en esa actividad pues se hace un análisis. Les pedí, les solicité que hagan un análisis a través de la historia, los científicos que han ido aportando conocimientos al tema de la estructura atómica, al tema de los modelos atómicos, ¿no? Los diferentes, primero filósofos, luego científicos, que han aportado conocimiento con respecto a cómo es la estructura de la materia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ustedes por ahí les pasé un material, a lo mejor también decidieron buscar más material para completar su tarea, y esa es una parte importante. Ahorita lo que vamos a hacer es un análisis general. No vamos a analizar de manera particular lo de la tarea, porque esa es una investigación que ustedes están haciendo, pero sí vamos a analizar los resultados, el producto, ya a manera de resumen, de dichos conocimientos, ¿no? Y la importancia que estos tienen, ¿no? Para la química como ciencia, y para la ciencia de manera general. Y que es un tema de estructura atómica que todos los días aporta nuevos conocimientos. Yo desde la semana pasada les comentaba que este tema de todo lo que se hace con respecto a modelos atómicos, la estructura atómica, pues es un tema que cada año queda en evidencia la aportación de nuevos conocimientos, porque generalmente los que ganan los premios Nobel de Química, los que ganan los premios Nobel de Física, que es el plus, ¿no? de la ciencia en el mundo, son los premios por excelencia, tienen alguna relación directa o indirecta con el tema de estructura atómica, que a su vez es un tema de entrada de análisis de la física, sí, de la física, pero que tiene una importancia una importancia muy trascendental para entender también la química. Entonces, vamos a hacer eso el día de hoy. Sí, les decía, viene pues una sesión de 100 minutos donde sí vamos a analizar información. Les pido por favor que si alguien durante el desarrollo de la clase tiene alguna duda, hoy no vamos a jugar, ya eso, primero quiero analizar bien este tema, que quede más o menos claro. Después, obviamente, tiene que venir una parte de ustedes también que vuelvan a leer, que vuelvan a revisar la presentación que les voy a compartir, y algunos links que les voy a compartir, porque a partir de la sesión que veamos hoy, pues ya también voy a dejar la primera serie de ejercicios para que son parte del problemario, ¿no? Criterio de evaluación, del cual ya les hablé la semana pasada. Entonces, sí les pido que cuando tengan alguna duda de lo que estemos hablando, me levanten la mano. Yo, aunque voy a tener la presentación, se escucha cuando levanten la mano, y con mucho gusto les doy la palabra para que me pregunten. No Disculpe, sé profe. Sí, adelante. Dime. ¿La entrega de la tarea es para el miércoles o para el jueves? Ahí me confundí un poco. A ver, la confusión la puedes resolver muy fácil. Como les dije yo, es pregunta, y es seria, y sin ánimos de nada. La semana pasada les recordé, les dije nuevamente cuál es la forma más sencilla de que ustedes puedan, de que tú, y si alguien más tiene la duda, pueda aclararlo. ¿Dónde pueden, sin que le pregunten a nadie, qué pueden hacer para resolver esa duda? ¿Alguien que me quiera responder? Ahí mismo en Educ viene la fecha, venían 3 días si no mal recuerdo, y esa... Voy a hacer lo que dijo el compañero. Dice, ahí mismo en Educ, vamos a meternos a Educ. Ahí están ustedes viendo el proceso, el mismo proceso que ustedes hacen. Estamos con el primero B, lo vamos a poner en su grupo. Nos vamos a la sección que es donde yo puedo ver las actividades, que es la
sección 1. Ahorita nada más vamos a ver la primera. Obviamente nos vamos, les dije yo, a la carpeta de la segunda parcial. Eso lo hago después, voy a configurar para que no se vea nada de la carpeta 1. Bueno, ahí está, unidad de competencia 2, segunda parcial, actividad 1. Sin necesidad de abrirla, si tú te posas aquí con el cursor sobre este icono de fondo negro, ahí dice que está disponible del jueves 26 de noviembre al jueves 3 de diciembre. Entonces ya quedó claro cuál es la fecha. Sí, profe. Gracias. Entonces, siempre que tengan esa duda, pues hagan esto, ¿no? Y tan sencillo, ahí van a ver, sin necesidad incluso de abrir, aunque pues, obviamente lo ideal es que la abran, ¿no? Es una matriz de memoria donde tienen que analizar, ya les decía, los diferentes modelos o explicaciones de cómo es el átomo, cómo está estructurado, cómo está formado, cómo funciona, que se ha dado a través del tiempo, ¿no? Desde los filósofos de las eras antes de Cristo hasta nuestros días, ¿no? Y como les decía, es un tema que todos los días aporta nuevos conocimientos. Todos los días hay nueva evidencia relacionada con este tema, ¿no? Que es uno de los temas principales, de los ejes principales de todo proceso de investigación en las áreas físico-químicas. Pero bien, entonces les decía, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, con mucho gusto me la hace. Me para ahí la mano este recurso que ya trae el Meet, lo escucho y con mucho gusto le doy la palabra para que me pregunte. Bien, entonces vamos a iniciar con un breve análisis de lo que están haciendo, que es investigar científicos que han aportado conocimientos a la teoría atómica, ¿no? Tanto la tradicional como la teoría atómica que se le llama hoy en día moderna. Este es el propósito que viene ahí en el programa de estudio, que es una parte del que les presenté la clase pasada, porque el de la clase pasada lo aumenté, ya incluidos los temas que van a ser de toda la parcial. Aquí nada más estamos hablando únicamente del tema del día de hoy, que es identificar las propiedades periódicas a partir del modelo atómico actual. Ese sería como el objetivo final de esta sesión, ¿sí? O al menos el inicio de ubicar, identificar y entender las propiedades periódicas. Muy bien, una breve introducción, pues obviamente para cualquier ciencia, la curiosidad de saber cómo están formadas las cosas que nos rodean, pues es el inicio, ¿no? Del estudio del átomo. O sea, de entrada hay que pensar que pues, la palabra átomo se utilizó hasta cierta parte, hasta cierto momento de la historia. Muchos de los que ya hicieron la tarea, pues recordarán quién fue la persona, el investigador, el científico, el filósofo, que empleó por primera vez la palabra átomo, ¿no? Y posteriormente, pues el concepto que ya se le dio a este término. Pero en términos generales, el inicio de todo esto, pues viene por la curiosidad de saber de qué están formadas las cosas. Y en ese sentido, esto sigue. Es decir, como les decía, no es un tema agotado, no es un tema del cual ya se sabe todo, ¿no? Estamos por decirlo coloquialmente, estamos en pañales, ¿sí? Porque cada vez se obtiene más conocimiento y es conocimiento que posteriormente es aplicado y es utilizado por el hombre pues para mejorar su entorno, su contexto. Y esperemos que ya lo habíamos analizado muchas veces, pues que estos conocimientos pues sean en beneficio y no en perjuicio de nosotros mismos, ¿no? Para los químicos, dice al final, es tal vez el concepto de átomo una de las herramientas más importantes para entender la materia y cómo se transforma esto. Al final de cuentas, lo que les decía, el objeto de estudio de la química, ya sabemos cuál es estudiar la materia, pero desde su transformación interna sería como el aspecto importante, ¿no? De la química. Y evidentemente, para poder entender esta transformación, pues se necesita conocer al átomo. Si de otra manera, pues sería imposible, ¿no? Entender esto. Y bueno, hablamos de la curiosidad, pues sabemos que cualquier ciencia, pues lo que trata es de entender la naturaleza, ¿no? Explicar los fenómenos, los cambios que suceden. Y la pregunta que yo les hago aquí en esta diapositiva, ¿ustedes creen que los personajes que aparecen en esta imagen hablaban de átomos?
¿Alguien que me quiera responder? Es una pregunta. ¿Ellos creen que hablaban de átomos? Yo creo que no, maestro. Evidentemente no. Evidentemente no. Obviamente son nuestros antecesores, son los primeros individuos ya de la especie humana. Probablemente su conocimiento se remitía a utilizar el fuego, como ahí estamos viendo, ¿no? Para funciones de alimentación, probablemente también de protección, de cuidados, ¿no? En ciertas épocas en lo que hoy conocemos, bueno, las épocas del año, las estaciones o como le quieran llamar, en función de eso. Evidentemente no. Lo primero, pues sabemos que los 4 elementos, ¿no? De la naturaleza, que eso sí, desde las épocas antiguas, es el conocimiento que se tiene con respecto a cómo clasificaban la materia, ¿no? Ya saben, tierra, aire, fuego, agua. Y es así como se clasificaba la materia, o sea, no se hablaba de átomos, no se hablaba de otra cosa más que de 4 elementos básicos. Y ese conocimiento duró pues, mucho tiempo, según la evidencia que se ha logrado obtener, ¿no? Ahora bien, viene, después de este tiempo donde se hablaba nada más de 4 elementos, ahora sí viene la propuesta, ¿no? De lo que se llama el atomismo. Es decir, identificar al átomo como el componente básico de la materia. Y probablemente ustedes, en la información que han estado leyendo para hacer la actividad 1, pues ya vieron algunos de los científicos más reconocidos que son parte de lo que llamamos el atomismo. Probablemente de la época antigua, pues Demócrito, ¿no? Ustedes saben que esa ELA, Demócrito, aunque sí existe evidencia que hubo algunos otros filósofos, Demócrito fue un filósofo al cual se le atribuye el haber utilizado por primera vez el término átomo, que tiene que ver etimológicamente la palabra átomo con indivisible, con partícula pequeña indivisible, ¿no? Tiene varias connotaciones, pero fue Demócrito el que de alguna manera, según la historia de la ciencia, atribuye el haber utilizado por primera vez la palabra átomo para describir a la estructura mínima de la que está formada la materia. Y este concepto duró muchos años, muchos años, desde épocas antes de Cristo hasta las épocas de la Edad Media y el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, sí, desde el siglo XIV, es decir, estamos hablando mucho tiempo después. El concepto o la idea que se tenía por parte de los científicos era de que la materia estaba básicamente formada por átomos y no existía otro conocimiento, átomos. Y eso fue con lo que se trabajó en estos tiempos. Pero luego viene una forma de pensar diferente, ¿sí? Un nuevo paradigma. Pasamos entonces ahora de los átomos a las partículas elementales. Es decir, ya no nada más hablaba de que la materia estaba formada por átomos, sino que los átomos a su vez estaban constituidos, estaban formados por lo que un grupo de científicos o muchos científicos llamaron partículas elementales, es decir, los constituyentes elementales de la materia. Y también hubo muchos científicos que aportaron a estas nuevas ideas. Y también ustedes estarán en su tarea analizando personajes como los que están en la diapositiva, ¿no? Muchos conocidos, desde John Dalton, pasando por Thomson, Millikan, Planck, Bohr, hasta Einstein, ¿no? Y todos estos científicos, ¿qué fue lo que aportaron? Pues ideas con respecto a que la materia sí está formada por átomos, pero que estos átomos a su vez están formados por partículas elementales, ¿no? Y entonces les decía, vino el descubrimiento del núcleo, vino el descubrimiento que el núcleo, dentro del núcleo hay otras partículas más pequeñas, que alrededor del núcleo, de la estructura del átomo, también existen otras partículas que son de energía y que tienen funciones muy importantes en las propiedades de la materia. Entonces viene una serie de descubrimientos que ustedes es parte de lo que están leyendo para hacer su tarea, que abonaron, ¿no? al modelo atómico. Estos científicos que ustedes están viendo ahorita son los que de alguna manera, bueno, algunos, ya por ejemplo en el caso de Niels Bohr, es como
yo diría que Niels Bohr, su aportación es como el antes y el después de la teoría atómica. Es decir, hasta Niels Bohr tenemos a lo que serían los científicos que aportaron conocimientos a la teoría atómica tradicional, ¿no? La que se quedó es en que las partículas elementales del átomo son el electrón, el protón y el neutrón. Hasta ahí. Y de Niels Bohr, posteriormente, los que retomaron sus conocimientos, sus aportaciones, ¿sí? Viene lo que ya es la teoría atómica moderna, que parte lo que estamos viendo aquí como la teoría cuántica, ¿sí? Ese es como el punto de partida para la teoría atómica moderna. Pero todos estos hicieron aportaciones al modelo atómico que hoy en día conocemos como el modelo atómico actual, que ahorita vamos a ver se basa en una teoría muy importante, les decía yo, para la física y la química. Sí, que ahorita vamos a ver cómo se llama y cuáles son las aportaciones que nos proporciona para entender esto que llamamos la estructura del átomo. Entonces, no voy a abundar mucho en esto porque, repito, es lo que ustedes están investigando. Es decir, ustedes están investigando qué hizo cada uno de estos científicos o algunos otros que ustedes pudieron haber investigado, cuál fue su principal aportación, en qué experimentos se basaron cada uno de ellos para dar esa aportación. Si cada uno de ellos hizo experimentos para poder llegar a una conclusión y poder proponer una teoría, ¿no? O para poder aportar un conocimiento. Y bueno, pasamos entonces de las partículas elementales, es decir, el modelo atómico tradicional que yo les decía, donde básicamente de lo que se hablaba entonces era de protones y neutrones dentro del núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo en lo que se llama los niveles de energía, ¿no? De hecho, lo que ustedes están viendo ahí es una imagen real de un periódico donde se da a conocer la noticia de esto, es decir, el modelo de Bohr, que es el que están viendo ustedes ahí, que es el modelo, el que le llaman del sistema planetario, porque se parece mucho a la estructura del sistema solar, donde en el núcleo sería el Sol, y alrededor del núcleo girando en el caso, por ejemplo, del sistema solar, alrededor del Sol girando los planetas. En este caso, en el modelo de Bohr, girando los electrones, ¿no? Moviéndose. En un modelo de estructura muy básica, porque decía que los electrones tenían direcciones bien definidas, es decir, se sabía perfectamente dónde se encuentra cada electrón, en qué parte del átomo está cada electrón, cosa que en la teoría atómica moderna no es así, es todo lo contrario. La teoría atómica moderna propone aproximaciones a dónde posiblemente puede estar un electrón al momento de que se mueve, es decir, su comportamiento. Esa es la gran diferencia con el modelo atómico tradicional. Pero ahí está, esta imagen que estoy proyectando es una imagen real de la explicación de la teoría propuesta por Bohr y su modelo atómico, que en su momento les decía fue el antes y el después, ¿no? El antes y el después de la química, de la modelo atómico tradicional a la transición al modelo atómico actual, que es ya con todas las aportaciones y conocimientos que ahorita vamos a ver y que también ustedes a lo mejor escucharon algo o han visto algo o a partir de la teoría que les dejé. Bien, el modelo atómico actual, que es del que yo les hablo y que es la parte importante porque a partir de ello pues vamos a llegar a una conclusión. Modelo atómico actual, el estudio moderno de las partículas que forman el núcleo atómico es lo que llamamos la mecánica cuántica. La teoría de la mecánica cuántica es la mecánica ondulatoria. ¿Por qué le llaman mecánica ondulatoria? ¿O por qué le llaman cuántica? Cuántica le llaman porque el resultado después de Bohr viene una serie de científicos, ahí ustedes están viendo algunos en la parte de la izquierda de esta diapositiva, como Schrödinger, como Fermi, como Paul Dirac, como Linus Ernst Pauling, como Feynman, Heisenberg y otros muchos, no son los únicos, muchos científicos de la época, incluido también aquí estaría Einstein, porque después Einstein fue muy importante para la teoría atómica tradicional, pero él continuó, es contemporáneo de todos estos señores, y él continuó también aportando conocimientos muchos años después.
Sí, ya él inició, saben que es judío, él inició allá en Europa y terminó, pues bueno, siendo exiliado, pero siendo residente en Estados Unidos y ahí terminó pues todas sus aportaciones. Pero bueno, la mecánica cuántica, el término cuántico es porque existen números que cuantifican la estructura del átomo, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuáles son esos números. Pero también se le llama ondulatoria porque de aquí surge el concepto de que la energía, bueno, la materia puede moverse en ondas o puede ser partícula al mismo tiempo. Y esto es un concepto muy ambiguo, es un concepto extraño, raro, pero a la vez muy importante para la teoría atómica moderna, ¿no? Y que de aquí se derivan pues muchas explicaciones. Pero bueno, ahorita vamos a ir un poquito por partes. Entonces, la mecánica cuántica reveló que estas no eran elementales, es decir, ya el modelo atómico actual ya no se queda con los protones y los neutrones y los electrones, sino que va más allá. Es decir, que todavía, aparte de estas subpartículas atómicas, protones y neutrones, existen todavía algunas partículas de energía y de masa más pequeñas que el protón y el neutrón, que están dentro del núcleo. Más pequeñas y más simples, los hadrones y los mesones. Así es como se les llama. Y de los hadrones y de los mesones, pues se derivan, probablemente ustedes han escuchado términos como los quarks, los antiquarks, los gluones, los bosones, los fotones, los neutrinos, los leptones. Todas esas palabritas que acabo yo de describir y que ustedes están viendo en la diapositiva, son partículas todavía más simples, más pequeñas, en las que se dividen los protones y neutrones. A este nivel ha llegado el modelo atómico actual. Yo les decía a los muchachos, a los alumnos, a ustedes, les digo, si es obviamente con las reservas del caso, ¿no? Y no es que hayan utilizado la teoría atómica como tal, la moderna, pero no sé si han visto, por ejemplo, la película ay, se me fue el nombre, esta película de Ant-Man. Sí, que la película se va o habla mucho de que va al mundo cuántico. Y entonces, si han visto la película, han analizado que en términos así, digamos, simples, en donde anda este muchachito, este personaje de esta historia, es en este mundo cuántico, en este mundo microscópico, más pequeño aún que las estructuras elementales de las que nos habló la teoría atómica tradicional, es decir, más pequeño aún que los protones y los neutrones. Y menciona, durante la película se menciona mucho palabras como de estas que estamos viendo, porque de alguna manera tomó como base de la historia de su película, pues este mundo cuántico, no este mundo pequeño que la física y la química, la física y la química moderna hablan de cómo está estructurado la materia, ¿no? Cómo está formada y cómo funciona la materia. Como les decía, obviamente ciencia ficción, muchas de las cosas que ahí se mencionan simplemente utilizó nombres, utilizó parte de ese conocimiento, pero hasta ahí, o sea, no es que todo lo que vemos en la película realmente es y debe de ser como ahí lo dicen, ¿no? Pero si la vieron la película, creo que hay dos, ¿no? Hay la uno, la dos, y luego tiene una novia que también es pequeñita o puede ir al mundo cuántico, algo así. Yo honestamente la vi hace ya mucho, pero de que habla sobre este tema, de alguna manera retoma conceptos o ideas sobre esta teoría de la mecánica cuántica, eso es un hecho, ¿no? Pero como les digo, pues hay que tomarlo con las reservas del caso porque solamente lo toma como base de su historia, pero no realmente como es esta teoría. Pero bueno, en eso se basa el modelo atómico actual, es decir, ya no nada más en las partículas elementales, sino en partículas todavía más simples, ¿no? Como las que acabo de mencionar. Y una conclusión entonces a la que llegamos hasta aquí es que este modelo atómico propuesto por Bohr, el del sistema planetario, pues es caduco, está desfasado. Es decir, la materia no es tan simple como se pensaba. La estructura de la materia no es tan simple. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero oiga, profe, si nosotros en la secundaria lo que vimos y ahorita lo que vamos a ver, pues
se basa en eso. A nosotros nos dejaron incluso hacer una maqueta del modelo atómico basado en la propuesta de Bohr. Y sí, efectivamente, para fines de entender en un salón de clases, así de entrada, cómo pudiera ser la estructura del átomo, pues este modelo de Bohr pues es muy aplicado, es decir, es un modelo pedagógico, es un modelo de escuela. Pero lo que nos dice la teoría atómica moderna, en realidad es que este modelo como tal, así, no es tan simple. Por eso es que digo que está desfasado. No es que diga que es mentira, ¿eh? No se vayan a confundir. No, por supuesto, los electrones, los protones y los neutrones existen. De hecho, lo que vamos a hacer un poquito para entender la teoría atómica o combinar estas dos teorías, pues sí, de alguna manera nos basamos en esto. O sea, no quiere decir que es mentira, ¿eh? No se confundan con lo que digo. Lo que quiero decir que el modelo así tal como está ahí, está desfasado. Si se fijan, digo caduco, desfasado. Es decir, ya hay más conocimiento, ¿no? Ya avanzó. Eso es lo que quise decir con esto. No quise decir esto es mentira y entonces no son así las cosas y son diferentes. No, evidentemente no es así, sino simplemente el conocimiento avanzó y de estas partículas elementales propuestas por Niels Bohr, pero que él también a su vez retomó el conocimiento de otros científicos, tal como es así. Uno de las cosas que les decía es que los electrones no se mueven en órbitas definidas o en direcciones definidas. Los electrones van y vienen. Eso no es lo que vamos a ver. De aquí se deriva lo que les decía de que luego se mueven como ondas. Pueden ser onda y partícula al mismo tiempo. Es decir, pueden ser masa y al mismo tiempo se pueden mover en forma de onda y no de formas definidas. Por eso la teoría atómica moderna, les decía, trata más o menos de localizar cómo se comporta y dónde se encuentran los electrones. En la teoría atómica tradicional se sabía perfectamente por niveles de energía dónde estaban los electrones. En la teoría atómica moderna no, porque ya no nada más habla de niveles, habla de subniveles, habla de disposición espacial. Y esto viene en 3 dimensiones, ¿no? Aquí el modelo atómico tradicional, si se fijan, es como un modelo en una sola dimensión, ¿no? Y evidentemente los átomos no se comportan así. Eso ya es un hecho. Entonces es un modelo caduco. Y miren, esta diapositiva, el único objetivo que yo tengo de presentarla, no es que se confundan, no es que... Esto es física a gran escala, ¿eh? Pero el único objetivo de presentar esta diapositiva es que se den cuenta a dónde ha llegado el nivel de conocimiento con respecto al estudio de la estructura del átomo. Si ustedes lo analizan, si lo ven fríamente este esquema, en nosotros tradicionalmente lo que estudiamos del átomo es esto, nada más, es esto. Decir que la materia pues está formada por la materia simple, las sustancias están formadas por elementos y que los elementos se unen para formar moléculas, ya vimos esta clasificación, y que los elementos son uniones de átomos de la misma especie, ¿no? Pues bueno, el asunto aquí es que aquí nos hemos quedado, sabemos que los átomos pues tienen electrones, tienen protones y neutrones, ¿no? Las partículas elementales. Pero ven cómo después nos dicen que dentro del núcleo, donde están los protones y los neutrones, viene toda esta clasificación de partículas subatómicas, que eso es de lo que hablamos. Esa es una aportación ya de la mecánica cuántica. Y no nada más nos hablan de partículas relacionadas con la materia, también nos hablan de partículas de energía. Y aquí entonces entran probablemente de los que más han escuchado, pues son los fotones. Que los fotones son los responsables de los espectros de emisión, es decir, de los colores que emite una sustancia al momento de que sus electrones se mueven. Dirán ustedes, ¿y cómo interpreto esto? Bueno, si nos queremos ir a algo tangible, algo que vemos todos los días, pues bueno, yo les puedo decir un fuego artificial. Los fuegos artificiales ahora que malamente se ponen de moda en estas épocas del año, lo que nosotros vemos como las luces de diferentes colores que emiten al momento de que la materia es sometida a un proceso de aumentar la temperatura, o literalmente en una combustión, esos espectros de emisión, es decir, las coloraciones que tornan la descomposición por aumento de energía, pues son lo que hoy llamamos fotones, son partículas de energía que se liberan al momento de que los enlaces químicos se rompen, ¿no? Y que entonces las partículas subatómicas sufren cambios, alteraciones. Ese es un ejemplo, ¿no?
las pantallas que hoy utilizamos, las televisiones, pues también son ejemplos si queremos ir a detalle en la estructura atómica, pues son fotones. Es decir, viene toda una serie de conceptos con los cuales vivimos, pero que la teoría atómica moderna pues nos ha estado aportando. Entonces les decía, este esquema que estamos viendo no lo vamos a analizar ni mucho menos. Esto ya es, si a alguien le interesa la física, incluso tiene la inquietud de estudiar física, pues bueno, esto va a ser su pan, ¿no? El pan de todos los días de ustedes, pero obviamente a niveles de entendimiento, a niveles cognitivos pues muy avanzados. Aquí lo único objetivo de haberles presentado esta diapositiva es pues que se den una idea a qué nivel va todo lo que es el estudio basado en la teoría atómica moderna, ¿no? Y como les decía, que es un conocimiento que todos los días aporta cosas, que todos los días está en constante cambio. Característica, ya sabemos, de las ciencias experimentales, ¿no? Que no son axiomáticas, no son ciencias que el conocimiento ahí está y no varía. No, este tipo de ciencias, todos los días el conocimiento, y hay personas que se encargan de esto, sigue cambiando. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo que les decía. Hace ratito les puse que este modelo estaba desfasado. Y entonces ustedes preguntarán, entonces, ¿cómo es el átomo? Realmente, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo lo puedo dibujar yo? La realidad es que nadie lo conoce. Esto que ustedes están viendo no es una imagen pintada, no es una imagen que alguien hizo en una computadora con algún programa, no. Esto es una imagen real tomada, una foto desde un microscopio. Microscopios de vapeo, microscopios de absorción atómica, es decir, microscopios de alta tecnología. Y esto es lo que se conoce del átomo. Esa nube que ven ahí en el centro, esa nubosidad, se produce por el movimiento de los electrones. Esto que ven aquí ustedes son fotones, es decir, son partículas de energía producidas por el movimiento de electrones. Eso es lo que se conoce del átomo, ¿eh? Así es una imagen real. Nada de que si el núcleo, nada de que si los niveles de energía y que si los electroncitos y que si yo hice una maqueta en la escuela donde le puse alambre y esferitas de nieve seca. No, ese es un modelo de escuela. Este es el átomo real. Y esto es lo que se conoce. Y ustedes busquen en internet, busquen fotos de átomos. Y esto es lo que se van a encontrar. ¿Sí? Y aquí lo hice muy claro, logran por primera vez observar átomos sin destruirlos. Era difícil observar los átomos a nivel microscópico, al nivel en que se encuentran, sin que el mismo uso, la misma radiación que produce al momento de que utilizaban un microscopio, destruyera la estructura de los átomos que querían observar. Y así es como se ve. ¿Ok? Estas son otras imágenes, estas de aquí. Dos Armstrong. Aquí está abajo, no lo he visto. Son 2 Armstrong. Esta es una unidad de medida, de tamaño, de longitud. Los Armstrong, ¿alguien ha oído de 1 por 10 a la menos 6? Poquito más grande que lo que sería un nanómetro, que es 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, estamos hablando de medidas pequeñísimas. ¿Sí? Y esto es una vista de microscopio. Esto ya sí, estos que están aquí alrededor, sí ya son reproducciones de la orientación espacial. Esto ya son modelos hechos en computadora. Pero esta imagen, perdón, la A y la B, sí son imágenes de microscopio. Y entonces, como les decía, no esperen ver el modelo de voz. Por eso yo les decía que es un modelo desfasado de entrada. Estas ya son fotos reales y esto es lo más que se ha visto. ¿Que esto se trata de modelar? Pues sí, se trata de modelar a partir del modelo propuesto, valga la expresión, por voz. ¿Ok? Por ahí también, bueno, esto es un poquito ya modelos de computadora, eso sí es de computadora. Ahí están, miren, no es que yo me quiera meter a temas escabrosos, ni mucho menos, pero por ejemplo esta imagen que va a ser en internet obviamente, pues habla de los orbitales. Ahorita vamos a ver qué es un orbital, es parte de la aportación de la teoría atómica moderna, de la mecánica cuántica del átomo, del modelo mecánico del átomo. Pero estas ecuaciones, vean, esta por ejemplo, si no mal recuerdo, esta es la ecuación de Dirac,
Y en esta ecuación que ustedes ven aquí, que pareciera muy compleja y que lo es, pues trata de explicar, son parte de las aportaciones de la teoría atómica. Obviamente no nos vamos a meter a este nivel, ni vamos a hacer ejercicios con este tipo de ecuaciones, ¿no? Esto, y como les decía, esto ya es física moderna, esto es física aplicada, física pura, y pues esto lo aplicarán los científicos para seguir entendiendo, ¿no?, la estructura del átomo. Aquí yo lo que les quería mostrar es algunos modelos que tratan de explicar todo esto que les estoy diciendo, que el modelo de Bohr como tal, pues no, ya está desfasado. Hay muchas formas de explicar cómo se comportan los electrones, los protones y los neutrones de entrada. Y ya de ahí en adelante, pues todas las partículas subatómicas. No sé si alguien tiene, no creo, déjenme checar nada más, alguien haya parado la manita en estos minutos, no escuché nada, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta aquí, joven. Si se fijan, nada más hicimos un análisis de algo que yo creo, quiero pensar que de alguna manera han estado viendo para poder hacer su tarea, puesto que las lecturas que le di y los videos, no, fueron puros videos, ¿verdad? Ya me acordé, fueron puros videos. La lectura apenas se la voy a dar para otra cosa. Los videos que les di, algunos hablan solo de los modelos tradicionales. Por ahí les pasé un video ya que habla de los modelos ya actuales, del modelo actual, y hay por ahí incluso alguno que se mete ya a los conceptos de los números cuánticos y una explicación un poquito más amplia. Pero al final de cuentas, los 3 videos, si no mal recuerdo, los 4 videos que les di, es como un todo, ¿no? Como ya un conjunto de todo esto que acabamos de hablar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hasta aquí. ¿Están dormidos? Bueno, si están dormidos. No, profe. Si están dormidos, vamos a despertarlos. Por favor, quiero que en este momento, todos pongan presente ahí en el chat, por favor. Es la asistencia. Ya les expliqué. Cuál es el objetivo, ¿no? El propósito de hacer esto. Pero todos háganlo, por favor. Pongan presente todos ahí en el chat. 1 minuto y continuamos. Porfa. Gracias. Acuérdense, pónganlo. Veo que todavía faltan varios. Al menos de que no tengan teclado. Muy bien. Mientras se siguen poniendo presente, pues miren, esta es la actualidad entonces de la explicación de la estructura, ¿sí? Entonces estamos hablando de una explicación tradicional y estamos hablando, como cualquier ciencia, de una explicación moderna. Y la explicación moderna, créanme que es muy interesante, pero al mismo tiempo, muy interesante, y hay muchos videos que nos explican de manera general esta teoría, ¿no? Esta gran teoría que es la teoría de la mecánica cuántica, que es la teoría de la física moderna. La física moderna es en lo que se basa, en este modelo, en esta teoría de la mecánica cuántica, que repito, es muy interesante, muy atractiva, porque se mete hasta en temas, a lo mejor ahorita que los mencione, pues temas como la explicación misma del funcionamiento del universo, hasta cuestiones como, por ejemplo, habrán oído hablar de estos grandes espacios de estrellas muertas, se me fue, ahorita les comento, pero esa es una explicación del funcionamiento repito, del mismo universo del espacio-tiempo, ¿no? De cómo, por ejemplo, la paradoja de los gemelos, la teoría de cuerdas, el mismo Big Bang, ¿no? Que sus explicaciones pues están basadas o tratan de ser explicadas a partir de esta mecánica cuántica, ¿no? Y pues probablemente son teorías de las cuales ustedes alguna vez han hablado o han escuchado. Bien, voy a dejar de grabar ahorita por el pronto para que no se me vaya a viciar
la sesión. Entonces, como les decía, seguimos con esta parte, si no tienen preguntas, para avanzar un poquito, ¿no? Esta es una imagen que quise utilizar, el modelo mecánico, ¿no? El modelo del mecánico del átomo, el modelo cuántico mecánico del átomo. Es como el nombre completo de esta teoría de la que les hablaba. Estos siguen siendo modelos de computadora que nos tratan de, porque ahorita vamos a ver más adelante, que la propuesta principal de la mecánica cuántica es el uso de 4 números cuánticos, ¿sí? 4 números cuánticos que serían como los que, así de manera muy sencilla, rigen toda esta teoría, ¿no? Controla, por decirlo de alguna manera, toda esta teoría. Siguen siendo, miren, estos son modelos de computadora que tratan de explicar lo mismo, ¿no? Basados en la mecánica cuántica, la posición, el comportamiento de los electrones y que esta posición, este comportamiento derivan en las propiedades de los elementos químicos, evidentemente. Les quise poner este señor, no sé si lo habían escuchado, sí, el bosón de Higgs. Peter Higgs fue un científico que, por cierto, yo cuando hice la presentación ya se murió, se acaba de morir hace 2 años. Pero bueno, este señor hizo este experimento que ustedes están viendo aquí. Eso es una imagen real de un aparato que existe, que es real y que sigue funcionando. ¿Sí? Es el colisionador de partículas. No sé si por ahí lo habían escuchado. Se encuentra en un centro de investigación en Europa y este colisionador de partículas busca algo bien simple, explicar el origen del universo. Y cuando yo hablo de explicar el origen del universo, pues es explicar el origen de la materia como tal. Ver si esto del Big Bang y esto de en un segundo todo se creó, realmente fue así. Que muy probablemente, pues la teoría del Big Bang le faltan muchas explicaciones, ¿no? Porque es difícil pensar que únicamente de no haber nada, ya hay algo en un segundo, pues como que suena muy de la ciencia ficción. Probablemente, miren, estos temas de los que estamos hablando ahorita, basados en la teoría cuántica moderna, que es la teoría en la que se explica la estructura atómica moderna, hay muchas películas, yo les decía una hace ratito, y en su momento pudieron haber sido ciencia ficción, ¿no? Pero hoy en día muchas de esas cosas que en alguna de estas películas en algún momento se hablaron y fueron clasificadas como ciencia ficción, hoy son una realidad. En los años 70, principios de los años 80, se hablaba de la clonación. En películas, no sé si alguna vez lo vieron, se las recomiendo, como Gattaca, Los Niños del Brasil. Son 2 películas de los años 70, mitad, finales de los años 70, principios de los 80, donde se hablaba en su momento de reproducir en laboratorio seres vivos con características iguales a las de otros seres vivos. Eso era ciencia ficción en los años 80, 70. Hoy en día, la clonación es una realidad. Es una realidad. Pues algo parecido pasa con esto. Hay muchas películas, como las que les mencioné, como la que les mencioné hace ratito, que se habla de esto, ¿no? De ir en el espacio-tiempo, ir al pasado, pues todo tiene una explicación y está basado en la estructura del átomo. Lo quieran o no lo quieran. Este experimento lo que trata de descubrir es qué pasa cuando las partículas colisionan a gran velocidad. ¿Sí? Trata de llegar a el origen de las partículas. Estas partículas que yo les mencionaba, subatómicas. No las partículas elementales, no el electrón, no el protón, no el neutrón, no. Ir más allá. Y este aparato que ustedes ven ahí, el colisionador de partículas, o también llamado bosón de Higgs, es un aparato que trata de ir ahí. Y ya tuvo resultados, ya hubo resultados con este aparato. Aquí en esta diapositiva es una infografía así muy general de cómo funciona el aparato y cuáles son los resultados, ¿no? Ahí ustedes lo alcanzan a ver, si no yo se los describo, por ejemplo, donde dice en la parte derecha las 5 claves para entender el bosón de Higgs. Dice que todo lo visible en el universo, incluidos los seres humanos, estamos formados de partículas elementales, era lo que les decía. A eso se le llama el modelo estándar de la física de partículas, ¿sí? Pero, ¿por qué la mayoría de dichas partículas tienen masa?
Y entonces aquí es donde empieza, ¿no? Es lo que tratamos de ver, por qué los hadrones, por qué los mesones son partículas de masa y son más pequeñas que el mismo protón y neutrón. Entonces este experimento fue lo que trató de hacer, para que me entiendan, chocar elementos químicos que ellos metieron a este colisionador, hacerlos que chocaran. Y en este estar chocando entre sí, se destruyen y pasan a hacer materia, así sencillo, pero materia pequeña, más pequeña que un neutrón, más pequeña que un protón. Entonces, aquí más o menos, si se fijan, está como la explicación. Tiene una manzana, sabemos que la manzana es materia, y entonces hay electrones, y dentro de los electrones hay un núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, pero aquí es el punto de partida. Hasta aquí había llegado la teoría atómica tradicional. Lo que hace este aparatito es hacer chocar esta materia para que esta se descomponga en materia más simple. Así, sencillo, ¿eh? Entenderlo así. Y esta materia más simple, lo que están haciendo ahorita los científicos es estudiar. Están viendo qué son los hadrones, qué son los mesones, qué características tienen. Porque entender a este nivel la materia, pues imagínense lo que la ciencia puede aportar, ¿no? Y lo que el humano puede utilizar este conocimiento, que yo les decía, espero que sea para bien. Ustedes que apenas van empezando, pues pueden ser los científicos del futuro, ¿por qué no? Que se dediquen a esto, a descubrir estas cosas y a darle un beneficio, ¿no? A este conocimiento. Pero bien, no nos detengamos, vayamos a la parte que es importante y que nos compete a nosotros en nuestra materia. Conclusiones hasta aquí. La teoría atómica moderna propone y acepta lo siguiente. El átomo está formado en principio, sí, fíjense bien ese término, en principio, por tres tipos de partículas terminales subatómicas, los que antes se llamaban elementales, que ahora ya sabemos no son elementales porque no son lo mínimo, existe otras más todavía elementales. Entonces le vamos a llamar partículas subatómicas, electrón, protón y neutrón. Eso es un hecho, ¿eh? Por eso les decía que el modelo de Bohr no es que fuera una mentira, sino que simplemente explica no a detalle ciertos comportamientos. El núcleo del átomo, protones y neutrones y demás partículas derivadas de estas, ya dijimos, está rodeado por los electrones en niveles estacionarios de energía, los cuales no tienen trayectorias definidas. Esa es otra aportación de la teoría atómica moderna. En la teoría atómica tradicional, las trayectorias del electrón sí estaban definidas. Es decir, parecía que cualquiera pudiera saber en dónde se encontraba cada electrón de cada elemento químico. Cosa que la teoría atómica moderna dice no hay trayectorias definidas. Yo no puedo saber exactamente en dónde está un electrón. Puedo dar una aproximación. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre la tradicional y la teoría atómica moderna, basada en la mecánica cuántica. Y permite la formación de enlaces químicos. Esto es importante. Las trayectorias de los electrones dentro de un átomo van a definir cómo se van a enlazar con otros elementos químicos para formar compuestos, lo que conocemos como enlaces químicos, ¿sí? Y otra aportación ya de la teoría atómica moderna, los números cuánticos. Lo que les decía, son el resultado de las ecuaciones de Schrödinger y Dirac-Jordan. A ellos se les atribuye, yo pudiera decir que son aportación de otros muchos de los cuales ustedes han estado viendo en los videos. Y fíjense bien qué indican los números cuánticos, para qué sirven en la teoría atómica moderna. Indican la zona atómica donde es probable encontrar al electrón. ¿Se fijan lo que les decía? Probabilidad de encontrar al electrón, es decir, no nos están diciendo que hoy en día vamos a saber exactamente dónde está cada electrón de los que tiene cada elemento químico. Simplemente la teoría da una aproximación a esa localización y a ese comportamiento. Esa es la gran diferencia con las teorías tradicionales. Esto es un primer acercamiento a conceptos ya establecidos. Esto ya es un resumen, es una conclusión de la teoría atómica moderna. Visto así muy general, que quede claro, esto es muy general. Ya si nos queremos meter nada más este temita, no, bueno, pues yo les decía, esto es objeto de estudio de años y años. Si ustedes si a ustedes les interesa la física, con esto se pueden casar toda su vida, ¿no?
en ese sentido, tratar de entender esta parte. Aquí nada más estamos haciendo un resumen muy general. Y los números cuánticos, ahorita nada más los voy a mencionar, son estos 4, les decía que son 4 números cuánticos. El principal, que se indica con la letra N minúscula, eso es importante, ¿eh? Tienen una tipografía, se indican con la letra minúscula, N. El número cuántico secundario, que se indica con la letra L minúscula. El número cuántico magnético, que se indica con la letra M. Y el número cuántico de spin, o el spin, que se indica con la letra S, minúscula, por favor. Eso nunca se les olvide, y es importante, y ya van a ver después por qué. Estos son los 4 números cuánticos, cada uno tiene su significado, cada uno tiene su valor, tienen valores. Vamos a aprender a determinar los valores de los números cuánticos a partir de entender las configuraciones electrónicas, que ahorita vamos a empezar a ver ese tema. Localización, y los números cuánticos, como les decía, pues lo que tratan es de encontrar la localización y el comportamiento de los electrones. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta localización y este comportamiento es lo que determina las propiedades de los elementos químicos. ¿Dónde están y cómo se comportan los electrones? Sobre todo los más externos, es decir, los que llamamos de valencia, es lo que nos va a determinar las propiedades de un elemento químico. Y en consecuencia, cuando estos elementos se enlazan con otros elementos para formar compuestos, pues nos van a determinar las propiedades de una sustancia, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero vayamos por partes, como lo dije aquí. Vamos a ir por partes en los conceptos. Primero, bueno, esto es teoría, ¿no? Características de las partículas subatómicas. Ya dijimos que son el electrón, el protón y el neutrón. Los podemos poner una simbología. El electrón lo podemos indicar con la letra E minúscula y un signo como superíndice al lado derecho, negativo, porque sabemos que el electrón tiene una carga eléctrica negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es una unidad de medida de energía, ¿no? El protón tiene una carga positiva. Esto después es muy importante, lo de las cargas positivas y negativas, para cuando veamos enlaces químicos, obviamente, y cuando veamos nomenclatura química, porque de aquí va a derivar ponerle nombre y ponerle, dar una fórmula química de un compuesto, ¿sí? Vean cómo todo se va relacionando. Y la carga, el valor de la carga eléctrica del protón es exactamente igual a la del electrón, pero positiva. Es decir, más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El electrón y el protón tienen una masa igual que el neutrón. La diferencia con el neutrón es que el neutrón no tiene carga eléctrica. Es decir, solo es una unidad de masa, pero no tiene carga eléctrica, es neutro. De ahí el nombre, ¿no? Y entonces ustedes ven ahí en la tercera columna, pues nos está indicando cuál es la masa en gramos de cada una de estas partículas. Aproximada, claro, no podemos hablar de que es exactamente eso. En el caso del electrón es 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, es pequeñísimo, ¿no? La cantidad de masa. En el caso del protón, 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Y en el neutrón, pues muy parecida a la del protón, 1.68 por 10 a la menos 24 gramos. Después vamos a ver que como el protón y el neutrón están dentro del núcleo, estas dos partículas son las que determinan la masa de un elemento. Lo que conocemos en la tabla periódica como la masa atómica. La masa atómica o el número de masa, que son dos conceptos diferentes, vienen determinados por el protón y el neutrón, ¿sí? Y están dentro del núcleo. Y en el caso del electrón se encuentra girando alrededor del núcleo, en posiciones no definidas. Eso que quede claro y no se les olvide. No sabemos exactamente en qué parte está cada electrón. Podemos dar una aproximación a partir de aplicar la teoría atómica moderna, basados en los 4 números cuánticos. Es todo un proceso, ¿eh? Pero bueno, esta es información teórica. Ahora viene ya un poquito más detallada, y esto sí quiero que pongan atención porque de aquí va a derivar una actividad que les voy a dejar. Hablando un poquito del electrón, el protón y el neutrón, se derivan varios conceptos que son muy importantes en química y que ustedes probablemente, todos estos ya los han oído. Y yo les pregunto, es pregunta, ¿eh?
¿Dónde han visto este concepto? Por ejemplo, el número atómico o el número de masa o la masa atómica. ¿Dónde han visto o han escuchado que puedan encontrar esta información? En la tabla periódica. La tabla periódica. Efectivamente, en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque son propiedades periódicas de los elementos. Cada elemento tiene su valor de número atómico y significa algo. Cada elemento tiene su masa atómica y significa algo. Y no nada más esa información, otras muchas, ¿no? Pero esto que llamamos tabla periódica, que ustedes están viendo proyectada ahí, es una interactiva que está ahí en internet, que ya la había usado. Esto que llamamos tabla periódica, yo les decía, el orden que guardan los elementos químicos en cada columna, en cada hilera, ¿sí? Tiene un porqué. Tiene un porqué, es decir, el cobalto no está en esta posición porque quien lo descubrió o porque fue como se fueron descubriendo, o sea, no están ordenados cronológicamente por descubrimiento, no están ordenados porque son más importantes unos que otros, no. El orden que guardan los elementos químicos en la tabla periódica tiene que ver con todas estas propiedades, iniciando con las que acabamos de ver precisamente, es decir, con número atómico, con número de masa, el número de protones, neutrones y electrones, es decir, con el valor de las partículas subatómicas. ¿Y cómo sabemos esto? Pues a partir de la teoría atómica moderna, no se puede saber de otra manera. Pero bueno, vayamos, que lo les decía, por partes. La diferencia de un átomo y otro, es decir, la diferencia entre los átomos, tiene que ver con el número de protones, electrones y neutrones, es decir, con el número de partículas subatómicas, ¿no? Para entender esto se definen los siguientes conceptos. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones que existen en un elemento. ¿Sí? ¿Dónde están estos protones? Ya sabemos, en el núcleo. Y dado que el átomo en estado natural es eléctricamente neutro, va a tener el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y a eso le llamamos número atómico. El número atómico simbólicamente se puede representar con la letra Z mayúscula. Entonces, si a ti te preguntan qué es el número atómico, pues es el número de protones que tiene un elemento químico dentro de su núcleo. O un átomo de cualquier elemento dentro de su núcleo. Pero como el átomo o los átomos son en su estado natural eléctricamente neutros, si tiene X número de protones, pues va a tener el mismo número de electrones. Porque acuérdense que las cargas son la misma, pero una es positiva y la otra negativa. Entonces, si yo tengo un elemento químico con 10 protones, pues en su estado natural, eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones debe tener? Si son 10 protones, pues debe tener 10 electrones. Por eso se dice que todos los elementos químicos tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y a esto le llamamos número atómico. Y de entrada, el orden que guardan los elementos en la tabla periódica es por su número atómico. ¿Sí? De entrada. Ese es el número atómico, es el valor inicial en el que se basa el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. En orden ascendente, es decir, del número atómico más pequeño al número atómico más grande, ¿no? Otro concepto que se deriva de esto es el número de masa, que no es lo mismo que la masa atómica. Ahorita vamos a ver. El número de masa se define como la suma de protones y neutrones dentro del núcleo. ¿Sí? Es decir, y se indica el símbolo que utilizamos para hablar de la masa atómica es la letra A mayúscula. Aquí lo están viendo. Entonces, si yo lo pongo como una ecuación, como una fórmula, el número de masa va a ser igual al número de protones más el número de neutrones que tiene un elemento químico. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, en la tabla periódica no aparece el número de masa. En la tabla periódica aparece lo que llamamos la masa atómica. ¿Sí? La masa atómica, por ejemplo, en el caso del calcio, el número que está ahí en la parte inferior después del nombre está el número atómico 20, está el símbolo químico Ca
está el nombre del elemento químico que es calcio y después viene el número 40.078. De hecho, si se fijan, esta es una tabla española, por eso es la coma. En realidad es un punto, ¿no? Que esto causó, ya saben, tanta controversia ahora en el Buen Fin, ¿no? Por los precios, pero bueno, ahí es 40.078 gramos. Después vamos a ver esa conversión a de moles a gramos. Pero eso es lo que pesa un mol de calcio. ¿Sí? Ahora, ese numerito 40.078 es lo que conocemos como la masa atómica, no el número de masa. Tips, y no se les olvide esto. Si ustedes quieren encontrar el número de masa de un elemento químico, redondeen matemáticamente la masa atómica que viene en la tabla periódica que corresponde a cada elemento. Pregunta para ustedes, ¿cuál sería el número de masa del calcio según el ejemplo que ahí están viendo? Redondeen ese 40.078. ¿Saben las reglas de redondeo? Sí. ¿Cuál sería el número de masa? Siguiendo el concepto de número de masa, que es, sería 40, efectivamente, porque si ustedes redondean ese número, vayamos el número completo, vayamos de derecha a izquierda. El 8 que está al final, déjame ver si, este 8, bueno, redondeemos se puso el potasio, no importa. Este 8 haría que este valor, como es 9, en automático el 8 ya no lo toma en cuenta. Para el redondeo, este 8 ya no se toma en cuenta. El valor que porque el número que sigue es mayor al valor del número anterior. Entonces, en este caso, el 9 redondea al número, ¿sí? Que está posterior. En este caso, sería un 1, es decir, 39.1. Y en las reglas de redondeo, me dice que un número va a aumentar a su entero mayor cuando sea de 0.5 a 0.9. Es decir, si aquí fuera 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, entonces este número se redondearía a 40. ¿Sí me explico? Pero, como aquí el 8 ya no lo tomamos en cuenta, el 9 va a hacer que el siguiente valor aumente a un dígito, es decir, sería 39.1. Y ese 1, si queremos redondear el valor entero, cuando es 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4, se queda en el entero que ya está. Es decir, 39.1 se redondea a 39. ¿Ok? En el caso del sodio, fíjense, en el caso del sodio, lo que sucede, o vamos a poner el calcio para ver un tema. En el caso del calcio, este 8 sí es mayor que el 7, por lo tanto este 8 hace que el valor del 7 pase a 8. Y luego el 8 es mayor que el 0, entonces el 8 hace que se convierta en 40.1. Y como es 0.1, de 0.1 a 0.4, el valor del entero se queda igual, es decir, se queda el calcio, su número de masa sería 40, como bien lo dijo su compañero. Sí, en el caso del potasio, entonces, pues se queda en 39. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del sodio? Fíjense bien, en el caso del sodio, este valor pues es menor que el 9, entonces no lo tomo en cuenta. Pero el 9, ¿qué hace? El 9 es igual a este otro 9, entonces ahí pues lo tomo como referencia el último 9, ¿no? El que está más cerca del punto. Este 9, ¿qué va a provocar? ¿Qué dijimos? En el número entero. Sumárselo. Si va de 0.5 a 0.9, el número entero pasa al siguiente valor. Es decir, el 22, al final, en números enteros se va a convertir en número de masa, va a ser 23 para el sodio. ¿Sí me explico? Sí. Esas son las reglas de redondeo. El número de masa del sodio es 23, porque al redondear me da un valor entero de 23. Ahora, ¿qué dice la teoría? Que ese 23 es la suma de protones y neutrones que hay dentro del núcleo en este caso, el elemento sodio. Hay 23. Ahora, aquí viene el secreto. Entonces, profesor, ¿por qué nos dan la masa atómica? ¿Por qué no nos dan un número entero? Es decir, ¿por qué no nos dan el número de masa? ¿Por qué aparece con decimales?
Lo que pasa es que en la naturaleza existen elementos, átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de electrones, el mismo número de protones, pero puede variar su número de neutrones. Y al variar el número de neutrones de un mismo elemento, varía la masa de ese elemento. Y entonces tenemos lo que llamamos los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos de elementos del mismo elemento químico con diferente número de protones, de neutrones, y por lo tanto diferente masa. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un promedio ponderado de todos esos isótopos. Y entonces este numerito que aparece aquí, llamado masa atómica, es un promedio de la masa, del número de masa de todos los isótopos de cualquier elemento. Hay elementos químicos, por ejemplo, como el hidrógeno, que tiene 10 isótopos. 10, es decir, en el caso del hidrógeno son 3. Es decir, tienen el mismo, son hidrógenos que tienen el mismo número de protones, mismo número de electrones, pero diferente número de neutrones. Es el mismo elemento, lo que varía únicamente es el número de neutrones dentro del núcleo, y eso hace que su masa varíe. Entonces, para sacar un promedio, pues hacemos eso. Sacamos ahorita vamos a ver el ejemplo, vamos a ver un ejemplo que les puse aquí en la presentación. Pero por lo pronto sí quedó claro entonces cómo con la tabla periódica yo puedo sacar el número de masa de un elemento químico, es redondeando la masa atómica que aparece como dato en la tabla periódica, aplicando las reglas de redondeo. Miren, hay un elemento químico, lo voy a utilizar para que nos quede claro porque es el ejemplo que luego muchos se equivocan, el del cloro. Vean el cloro. ¿Quién lo redondea, por favor? ¿Cuál es el número de masa del cloro viendo en la masa atómica que es 35.45? Se queda en 35 porque no pasa del punto 5. No, creo que se sube en 35. Sí, escucho. Creo que se subió a 36. Creo. Hay otro que dice que se sube a 36. ¿Con quién coinciden? Se queda en 35, sube a 36, según las reglas de redondeo que les acabo de decir. Yo creo que se queda. 35, creo. Sí, Va, para no hacer el tiempo más largo, se redondea a 36. Por esto, este 5, ¿qué va a hacer? Que este número suba a el siguiente valor, porque dijimos que de 5 a 6, 7, 8, 9, hace que el número posterior suba su valor. Entonces, si este 5 hace que este 4 se convierta en 5. Y por ende, este 5, una vez ya convertido en 5, por la regla de redondeo, este ya va a ser 5, déjenme lo dejo de marcar este ya va a ser 5, porque este hizo que se convirtiera a 5, dijimos que de 5 a 9 hace que el número entero suba al entero superior. Es decir, este 35.45 redondeado, según las reglas de redondeo, y pregúntenle a su profesor de matemáticas si no me creen, el número de masa para el cloro sería 36. Efectivamente. 36. No 35. ¿Sí? Aplicando las reglas de redondeo. ¿Ok? Por ejemplo, sí. en el caso del flúor, pues está más facilito. El 8 no se toma en cuenta porque es menor valor que el 9. El 9 pues es el mismo que este, entonces este 9 hace que este 18 suba a 19. ¿Ok? Y así sucesivamente. Déjame buscar por ejemplo, el circonio. El circonio, un elemento muy utilizado en la bisutería. ¿Sí? El circonio. Este 4 hace que este 2 se convierta en 3. Y este 3 hace que este 2 se convierta en 3. ¿Le hablo, jóvenes? Se convierte en 3. ¿Lo dije bien? No. No lo dije bien. Nadie me dijo nada. Acuérdense que para que este número haga que este suba a su valor superior, debe de ser 5 más. Este es 4, entonces en automático, pues así se queda el número. O sea, aquí no hay mucho que hacerle. En automático,
No hay que redondear nada porque son números menores a 0.5. Cualquiera de estos en automático, el circonio, su número de masa es 91. ¿Sí? Ahí no hay que... ¿Por qué? Porque ninguno de estos valores hace que el siguiente aumente. Por lo que acabamos de decir que es de 0.5 hacia 0.9, donde sí hace que el número posterior aumente un dígito su valor en el redondeo. Aquí el circonio se queda en 91, a diferencia de lo que pasaba con el cloro, que aquí sí el cloro, ¿por qué lo cambié? Porque este número 5 ya hace que el 4 cambie a 5, y al ser 5 hace que este número cambie a 36. Ahora sí ya, ¿les queda claro? Esta parte es importante para la actividad que vamos a hacer, por eso es que estoy siendo muy repetitivo y reiterativo en lo que les estoy mencionando. Muy bien, continuando con los conceptos que les mencionaba, viene el número de neutrones. ¿Cómo determino yo el número de neutrones de un elemento químico? Lo determino a partir de lo que ya vimos. Si ustedes hacen una relación matemática de lo que ya vimos, es la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Es decir, el número de neutrones va a ser igual a A menos Z. A menos Z. ¿Y qué es A? Número de masa. ¿Qué es Z? Número atómico. ¿Ok? Esa es la manera, es una fórmula sencilla con la que yo puedo encontrar el número de neutrones que puede tener un elemento químico, restando el número de masa al número atómico. Recordando que el número atómico es el número de protones igual al número de electrones, y que el número de masa es la suma de protones y neutrones, y que el número de masa lo puedo encontrar redondeando el dato de masa atómica que encontramos en la tabla periódica. ¿Ok? Estos son conceptos ya derivados, todos, de la teoría atómica moderna. Y que es importante conocer y que es básico. Ahora, esto es lo que yo les decía. ¿Qué es la masa atómica o también llamado peso atómico? El dato que aparece ahí en la tabla periódica. Es un promedio ponderado de las masas de todos los isótopos naturales. Ya les dije que es un isótopo. Es un elemento químico que tiene el mismo número de protones, el mismo número de electrones, pero diferente número de neutrones. Es el mismo elemento. Simplemente varía su número de neutrones. Y al variar su número de electrones, perdón, varía la masa de cada elemento. Pero es el mismo elemento. Y su porcentaje de abundancia en la naturaleza, ese es un dato que se toma en cuenta. El hombre ha encontrado que hay isótopos de un elemento que son más abundantes que otros en la naturaleza. Y ese dato se toma en cuenta para sacar el promedio ponderado. ¿Sí? Fíjense bien en la definición. Isótopos. A los átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones y de electrones, es decir, tienen el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones, es decir, lo que les decía, van a diferir en su masa, se les dio el nombre de isótopos. Vean el siguiente ejemplo, que es el del cloro. Del cloro se conocen dos isótopos, ¿sí? Uno con número de masa 35 y otro con número que el 75.4% del cloro que hay en este planeta es del cloro 35. Y otro isótopo del cloro con masa atómica, con número de masa 37, lo que llamamos el cloro 37, que su abundancia en este planeta es del 24.6%. ¿Sí? Todo lo que hacemos es la operación que está ahí, multiplica el número de masa del isótopo por su abundancia. Entonces el cloro 35 y su abundancia que es 75.4 multiplica y luego el producto de ese valor se lo suma al producto del valor del número de masa del isótopo del cloro 37 por su abundancia en la naturaleza y lo divides entre 100 porque al final de cuentas es un valor porcentual, ¿no? Y el promedio ponderado de esto es 35.492, que estas son las unidades de masa atómica, es decir, en la masa atómica que aparece el dato en la tabla periódica. Y en todos los elementos químicos, la mayoría que se encuentran, bueno, los que están de manera natural en este planeta, tienen isótopos. Y entonces lo que se hace para sacar la masa atómica, que es el dato que aparece en la tabla periódica, pues es esta operación. Pero yo les decía, el cloro nada más tiene dos isótopos. Hay elementos químicos, si ustedes se van a internet, pueden buscar sin problema
Pueden buscar, por ejemplo, los isótopos del sodio. Vamos a ver cuántos tiene el sodio. Si tiene, no necesariamente, no todos los elementos tienen isótopos. Miren, ahí está. El sodio tiene 2 isótopos también, igual que el cloro. Déjenme que ustedes lo están viendo. Es Wikipedia, pero igual. El sodio tiene un isótopo 22 y un isótopo 24. No, tiene, el sodio posee 20, no, ¿cuál 2? 20 isótopos. 20, jóvenes. Es decir, tiene elementos químicos, el elemento químico tiene el mismo número de protones, el mismo número de electrones, que ustedes preguntarán, ¿y cuál es el número de protones y electrones? Pues el número atómico. El sodio, el número atómico es 11. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 11 electrones y que tiene 11 protones, pero lo que varía es el número de neutrones. Y tiene el número de neutrones, pues ya sabemos cómo calcularlo, porque ustedes lo vieron en la presentación que les puse, que ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que no nos equivoquemos. El asunto es que la variación en este valor, que es el número de masa, viene determinado por el diferente número de neutrones que tiene ese elemento químico. Es decir, varía mucho su número de neutrones en el caso del sodio. Pero la variación de todos esos isótopos, su promedio ponderado, o como la presentación que vimos en el caso del cloro, es la que nos determina el valor de su masa atómica, ¿no? Las unidades de masa atómica que se determinan por el promedio ponderado. ¿Ok? Entonces, conclusión hasta aquí. La masa atómica es un promedio ponderado del valor de los números de masa de los isótopos de cada elemento. Y es el numerito que sí aparece en la tabla periódica. Ahora, si yo quiero encontrar el valor del número de masa común de ese elemento, lo que hago es redondear esta masa atómica. Por ejemplo, en el caso del cloro, pues era lo que veíamos, ¿no? Yo redondeando esta masa atómica, pues obviamente es 36. El número de masas del caso del cloro es 36. Y así para cada elemento químico. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes hasta ahí? Bien. Hay una simbología para esto. Hay una simbología que vamos a utilizar para esto. Esta es la simbología, la que están viendo proyectada aquí. Esta simbología lo que hace es simplemente indicar el número de masa y el número atómico de un elemento, para que nos quede claro. Que no es la que utilizan las tablas periódicas. Las tipografías de las tablas periódicas, cada quien utiliza la simbología que quiere, ¿eh? Cada persona que se dedica a hacer tablas periódicas y que son las que compramos o las que vienen en los libros, le ponen su propia simbología. Pero ahorita para nosotros hacer la representación de lo que acabamos de ver, esta es la simbología que vamos a utilizar. Esta letra E, que está aquí en el ejemplo, mayúscula, es el símbolo químico del elemento. Y en la parte superior izquierda, el número que vamos a anotar es A, que era A, el número de masa. Y en la parte inferior izquierda, lo que vamos a anotar es Z, es decir, el número atómico. Que ya sabemos que es 1, ya sabemos que es otro. Esta es una simbología que nos permite representar la información que hasta ahorita hemos estado viendo, ¿sí? Y que la actividad que les voy a dejar, pues es importante que lo recuerden. Ok, otra cosa importante. Si vamos a estar trabajando a partir del tema del día de hoy, es muy importante que ya cuenten con una tabla periódica. Como se darán cuenta, por ejemplo, yo aquí, si quieren se las comparto ahorita, esta tabla periódica que estoy utilizando, que está en línea, está muy práctica y está completa, sin ningún problema. Ahorita les comparto el link por ahí por el chat, para que la guarden y la tengan. O si quieren utilizar una en físico o alguna que tengan en alguno de sus libros, pues adelante, no hay ningún problema. Pero lo que sí es importante es que a partir de las actividades que vamos a empezar a hacer, que son parte del problemario, cuenten ya con su tabla periódica, ¿de acuerdo? Para poder estar trabajando con él. Ok, continuar porque si no me voy a tardar. Bien, un ejercicio. Vamos a completar el siguiente cuadro.
a partir de lo que hemos visto hasta ahorita. Yo tengo el elemento químico calcio y me pide por favor que yo diga cuál es el número atómico, el número de masa, el número de electrones, el número de protones, el número de neutrones y la representación. Es decir, representarlo como esta simbología que les puse ahorita, ¿no? Como esto. Entonces, aquí en este caso, conceptualmente, el número atómico de un elemento, ¿cómo lo definimos? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se definía el número atómico? ¿Quién representa el número atómico de un elemento? Z. Ah, esa es la simbología. ¿Y qué significa Z? El número atómico. Los escucho. Está bien, sí, de acuerdo, tienes razón. Pero entonces, ¿quién determinaba el número atómico? A ver. Entonces, El número de protones que tenía un elemento. Esa es la definición, efectivamente, el número de protones, y como es eléctricamente estable, pues podemos decir que el número de protones va a ser igual también al número de electrones. Ahora, si ustedes tienen una tabla periódica, pues recordarán que el número atómico, en este caso, ¿qué elemento dijimos que estamos analizando? El calcio. Si ustedes van a una tabla periódica, buscan el calcio, pues ahí está. El número atómico, aquí en la simbología nos dice que el número atómico, luego viene el símbolo, el nombre y el peso. Así está la nomenclatura de esta tabla periódica. Es decir, el número atómico del calcio es 20. 20. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Pues el número atómico pues va a ser un 20, ¿no? Ahí está el primer valor, es 20. ¿Y qué quiere decir esto conceptualmente? Que el elemento químico calcio tiene 20 protones y 20 electrones. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Número de masa. ¿Qué dijimos? ¿Qué es la suma de protones? Es la suma de Número de protones más número de neutrones. efectivamente. Ahora ustedes dirán, pero yo no tengo, pues no, todavía no tengo esos datos, ni tengo el número de protones, ni tengo el número de neutrones, todavía, bueno, el número de neutrones sí, ¿verdad? De hecho, este lo voy a copiar, porque ya lo dijimos, copiar, y lo voy a pegar, porque si dijimos que el número atómico es igual al número de protones y electrones, pues, obviamente, esta tabla se va completando, miren, ahí ya tengo 3 datos de la tabla. Nada más encontrando en la tabla periódica el número atómico de ese elemento, porque lo que dijimos, el número atómico de un elemento va a ser igual a su número de protones e igual al número de electrones. Pero para yo sacar el número de masa necesitaría también el número de neutrones y todavía no lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo sacar el número de masa? ¿Qué dijimos que puedo hacer para sacar el número de masa de un elemento? ¿Era redondearlo? Es ir a la tabla periódica, efectivamente, buscar al calcio y redondear su masa 40, atómica. ¿no? 40.078. Si ustedes redondean ese número, el 8 40. hace que el 7 se redondea a 8. Y el 8 hace que el 0 se redondea a 1. Quedaría 40.1. Pero de punto 1 a punto 4, el número entero queda igual. Es decir, al final el redondeo de este número es, el calcio, 40. 40. ¿Sí? Redondeados este número, nos queda en 40. Y entonces voy aquí y pongo que el número de masa es 40. ¿Ok? Ya estoy completando la tabla. Ahora falta el número de neutrones. ¿Cómo podemos sacar el número de neutrones según la teoría que vimos o según los conceptos que analizamos? Dice que el número de neutrones de un elemento se puede determinar restando el número de masa menos El número atómico. el número atómico. Muy bien. En este caso,
número de masa es 40 y el número atómico es 20. Por lo 28. tanto, 40 menos 20, ¿por qué 28? ¿Sí, no? Oh, disculpe. Número de masa, 40. Menos número atómico, 20. 40 menos 20 20. es 20. Ustedes dirán, pues qué facilito, pues, pero no siempre va a ser así, obviamente. 40, es decir, número de neutrones va a ser igual a menos Z. Si A es igual a 40 y Z es igual a 20, 40 menos 20 me da 20. ¿Ok? Sí. Muy bien. Por último, la representación basada en esta representación, donde pongo el símbolo químico del elemento, pongo en la parte superior izquierda el número de masa A y en la parte inferior izquierda Z, que es el número atómico. Basados en esa representación, yo lo que voy a hacer es, pongo el símbolo químico del elemento químico en cuestión, en este caso es el calcio, que ya venía ahí, de hecho ahí debía haber puesto el nombre, no el símbolo, pero bueno, ya se los puse. Ca, vamos a poner un poquito más grande para después. Les prometo la próxima, utilizar un pizarrón electrónico. Pero... ahí está, Ca, símbolo químico, y luego voy a poner en la parte superior izquierda el número de masa, que en este caso es 40, y en la parte inferior izquierda el número atómico Z, que es en este caso su valor 20. Y así si ustedes les presentan esto, saben que el 40 se está refiriendo a y el 20 se está, si quieren le podemos poner, no hay ningún problema. Igual a Z, para que me quede más claro. Y esto es igual a, ¿no? Y esa es la forma de representar a este elemento. Y ya está completa la tabla, con todos los conceptos que acabamos de ver, producto de las teorías atómicas modernas, ¿no? ¿Alguna duda con este ejemplo? Si se fijaron, utilizamos la tabla periódica. Le voy a poner así déjenme porque la tengo, ahí está, ¿sí lo alcanzan a ver, verdad? Esta Sí, es la profe. que van a hacer ustedes. Este es un ejemplo. No es un ejemplo, perdón. Este es el ejercicio 1 del problemario, que se los voy a, pero se los mando como actividad. Ahorita nada más para que lo observen. Si se fijan en algunos, les estoy poniendo el número atómico y a partir del que yo les dé el número atómico, tú tienes que encontrar los otros valores. Les voy a dar el nombre y tú tienes que encontrar los otros valores. Te estoy dando la cantidad de protones, tú tienes que encontrar los otros valores. A partir de los conceptos. Te estoy dando en la cantidad de electrones y tú tienes que encontrar todos los demás valores. Desde el nombre hasta la representación. Esa es la actividad que van a hacer, que les voy a dejar para el día de hoy. A partir de lo que acabamos de hacer aquí. Así que pregúntenme. ¿Quién tiene dudas de esto, por favor? Si se fijaron, lo único que les di en principio fue el nombre del elemento químico y con eso determinamos todo. Pero yo les puedo dar cualquier valor y ustedes pueden encontrar el valor de todo esto. ¿Alguna pregunta? No. Seguro. O sea que el maestro estaba... A ver, no escuché, perdón. Que si la presentación la va a subir a Duke. Sí, la subo. Sí, de hecho la tengo que subir. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? De esto, cómo lo llenamos, cómo lo hicimos. ¿No? Muy bien. Y este es el esquema general que fui utilizando por partes, nada más para concluir esta primera. Esta es una línea del tiempo, si ustedes lo quieren ver así, donde nada más se representan los personajes y sus principales aportaciones en lo que hoy conocemos como la teoría atómica moderna, ¿no? Y que no son los únicos, hay muchos más científicos que aportaron conocimientos para entender, ¿no?, la estructura, funcionamiento
de la materia, los átomos, los elementos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Seguros? ¿Puede regresar a la tabla, profe? ¿A dónde? A la tabla. ¿A la que hicimos? Sí, aquí está. Claro. Ahí está completa esa tabla a partir del análisis de los conceptos que vimos. Como les dije, en la tarea que les voy a dejar, les puedo poner el número de electrones y con ese dato ustedes pueden encontrar los demás valores de cualquier elemento. En otro les puedo dar el número de masa y con ese dato pueden encontrar todos los demás. El único dato que no les puedo dar, que les puedo dar y que les sería difícil encontrar los demás porque este valor varía, es que les diera el número de neutrones. Porque como les dije, existen los isótopos y como el número de neutrones en los isótopos es lo que varía, ahí sí sería complicado si yo nada más les doy el número de neutrones que encuentren cuál es el elemento químico del que estamos hablando. Entonces en la actividad que les voy a dar se van a dar cuenta que lo único que no les di para que encontraran un elemento químico va a ser el número de neutrones. De ahí en más, con cualquier otro dato que yo les dé, pueden completar las tablas sin problema. Profe. ¿Ok? Mande. El último cuadro se llena con lo que viene en la tabla, o sea, así literal. ¿Cuál último cuadro? ¿Te refieres a la última columna esta? Sí, la de representación. Sí, porque ya nada más pusimos el símbolo químico del elemento, ¿no? Calcio, que aquí ya lo había puesto, aquí debía haber puesto el nombre, pero bueno, es una copia que hice. Calcio. Y en la parte superior de la representación tiene que ir el número de masa, que es un valor que ya encontraste, que es 40, porque redondeamos el número, la masa atómica que viene en la tabla periódica. Y Z va en la parte inferior izquierda, que es el número atómico, que es un dato que también encontramos en la tabla periódica y que es el valor del número atómico del calcio es 20. ¿Sí? Y es así como se representa. De hecho, yo lo puse así, pero no sería necesario poner las letras. ¿Por qué? Porque sabemos que el número que va en la parte superior del lado izquierdo, pues es el número de masa, y el que va en la parte de abajo en esta representación, pues es el número atómico. Pero yo se los quise poner para que no se les olvide. ¿Ok? Entonces, el número atómico siempre va a ser el mismo de los electrones y los protones. Exactamente. Aunque ahí hay algunas excepciones, pero no las voy a mencionar, porque sería meternos en otros conceptos. Entonces, lo que tú acabas de decir es correcto. Siempre el número atómico va a ser igual al número de electrones y al número de protones. Es decir, esta columna siempre va a tener el valor de esta y de esta. Obviamente cuando son números de electrones y protones. Que así es como viene en la tarea que les voy a dejar. El mismo orden, ¿eh? El mismo orden de esta columna. Ya lo que varía, pues obviamente fueron los ejemplos. Tenemos 92 elementos para jugar. Ahí verán ustedes si va a haber ejemplos para trabajar con estos temas. Que son 92 elementos químicos naturales. Sí, hasta el uranio. Es el último elemento en la tabla periódica que es natural. Con número atómico 92. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No se confundan. Lo que dijo ahorita la señorita es cierto, pero lo que sí puede variar, acuérdense, es el número de neutrones. No necesariamente siempre un elemento químico va a tener el mismo número de neutrones. Acuérdense de eso. Acuérdense. Porque estamos hablando de isótopos. Aunque hay uno que es más abundante que los demás en la naturaleza, que es el que predomina y es el que impone, ¿no? Por probabilidad de porcentaje. ¿Dudas entonces? ¿Ninguna? No, profe. Muy bien. Entonces, esperen una actividad hoy sobre ese tema.
¿Ok? Muy bien. Aquí con eso terminamos. Son 9:24, jóvenes. Miren, ya pues me llevó el tiempo en esta. Yo tenía preparado esta segunda porque a partir de esta información nos vamos a meter a interpretar, nos vamos a meter a esta interpretación. Nada más se los explico, pero ya me quedo ahí. ¿Qué significaban estos símbolos? NLMS, ¿qué era? Acuérdense. Los números cuánticos. Efectivamente, que son producto de la teoría atómica moderna, ¿no? La mecánica cuántica. La explicación. Estos 4 numeritos me explican la localización y el comportamiento de los electrones, de cualquier elemento químico. Así de sencillo. Por eso les decía, puede ser tan sencillo, puede ser tan complejo como lo queramos ver. Son los números cuánticos. Y a partir de la interpretación de estos números cuánticos, todo esto, valores y todo, vamos a hablar de este tema, que es la configuración electrónica. La configuración electrónica es un método que a mí me permite, a partir de la mecánica cuántica, de los números cuánticos, me permite determinar, aproximarme a ver dónde están y cómo se comportan los electrones de un elemento. Para eso me sirven estos 4 números cuánticos, y cada número cuántico tiene su valor. Y las configuraciones electrónicas son el método que nos permite dar ese valor para cada elemento químico. Y está basado en varias reglas. La principal regla es esta, que a lo mejor se acuerdan, lo utilizaron, no sé si lo hicieron. Sí, esta es la regla de la construcción progresiva, el principio Aufbau, o principio de construcción. Aufbau es una palabra alemana que quiere decir construir. Y este principio de construcción está basado en una nomenclatura básica, que me habla de los niveles, del 1 al 7 de energía, y de los subniveles, SPDF, que son el número cuántico secundario. Por eso es que no voy a abundar. Pero aquí al final, lo que vamos a hacer es algo como esto: configuraciones electrónicas. Estas son las configuraciones electrónicas. Este es del tipo algebraico, este es del tipo gráfico, y estas son del tipo puntual, también llamadas representaciones de Lewis. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirven estas representaciones? Para explicar gráficamente la localización de cada uno de los electrones en el espacio del electrón, en el espacio del átomo, de cada elemento. ¿Dónde están más o menos localizados cada uno de los electrones de un elemento? Una aproximación. Y la configuración electrónica es el método que nos permite esto. Ahora, ¿en qué está basada esta configuración? En los números cuánticos. Es decir, la aportación o la principal aportación de la teoría atómica moderna, es decir, la mecánica cuántica o la mecánica ondulatoria. ¿Ok? Ese es el tema que queda pendiente. Puesto que no terminé, esta página, también voy a subir esta presentación, pero quiero que le echen una ojeada a esta página. Esta página está muy interesante, es de la SEP, ya la revisé, sí está muy bien hecha, o sea, está muy bien explicada, sencillo, muy práctico, sobre este tema, que es un tema complejo, pero yo no quiero que se vuelva complejo. Por eso es importante que lean así como se lo plantean aquí. Está muy fácil de entender. De todos modos, lo vamos a analizar en un video que les voy a poner para un ejercicio, porque este ejercicio que les voy a dejar de tarea se complementa con este otro. Y el de configuraciones electrónicas, pues es un tema que a mí me gustaría ver en presencial, pero pues bueno, tenemos que hacerlo. Hay muchos videos, mucha información en internet de cómo hacer configuraciones. Voy a tratar de compartirles lo mejor que se pueda y para que aprendan a hacer configuraciones y a partir de ellas, pues determinar el valor de los 4 números cuánticos para cada elemento, porque les quiero decir que cada elemento, su valor de los números cuánticos es diferente. Cada elemento químico tiene un valor diferente para los 4 números cuánticos, porque químicamente eso los hace diferentes. Pero bueno, le voy a dejar ahí, simplemente les quería como mencionar, ¿no? De qué se trata el siguiente tema, que va de la mano del anterior, obviamente, es el mismo tema, nada más es el complemento. Entonces, ya concluyo, hasta aquí le vamos a dejar, voy a subir la información, voy a subir la tarea que les mencioné para que estén al pendiente y
Y cualquier duda, pues ya saben, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Tienen todavía 2 días para entregar la otra tarea, así que pónganse las pilas, pónganse a hacer. Ya con esto que vimos, pues se pueden dar una idea de qué se trata esa otra tarea. Simplemente es hacer un análisis personaje por personaje, qué aportación dio para esto que explicamos ahorita. ¿Sí? Cada uno de los personajes que ustedes van a analizar aportaron algo para llegar a esta conclusión. ¿Sí? Sobre todo esto que están proyectando ahorita, estos 4 números cuánticos que son importantísimos para entender, así como lo ven, algo tan sencillo explica muchísimo en el entendimiento de la estructura del átomo. No sé si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario. Jóvenes, ¿todo bien? ¿O más o menos? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Nuevamente, espero se encuentren bien. Me despido. Cuídense mucho. Y Adiós. nos vemos la próxima semana. Adiós, profe. Hasta luego.